Y hablando de finanzas, es importante recordar que Gentera está en el 88% de los municipios de México. Sus clientes tienen a su disposición más de 41,000 puntos de transacción para cobrar o pagar sus créditos en sucursales a través de corresponsales bancarios y cadenas comerciales. También cuenta con sus canales digitales en los que sus clientes pueden realizar consultas de saldo, traspasos a otros bancos, pagos de servicios, recargas de tiempo aire, consulta de su crédito, entre otros. Esto lo puede hacer de forma fácil, rápida y segura. Es importante destacar que durante la pandemia creció en 30% el número de usuarios de canales digitales. En salud, dinero y amor, te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por 88.9 Noticias. Seguimos en salud, dinero y amor y ya está con nosotros en la línea Mario Di Costanzo. Él es consultor, es economista, fue presidente de la Conducef, también fue diputado y de verdad es un especialista en el análisis de las finanzas públicas. Gracias, Mario, nuevamente. Y pues platícanos cómo estás viendo este presupuesto de egresos, estos recortes al INE, a muchos rubros que en este momento son prioritarios para el país. ¿Qué te preocupa del presupuesto de egresos? Pues mira, la verdad es que se va a oír un poco preocupante, pero realmente me preocupa todo, incluso empezando desde los propios criterios de política económica. Ahí desde un principio se señaló que estos criterios son demasiado optimistas. ¿Y a qué me refiero? Pues a que como se han dado estos últimos incluso acontecimientos, pues vemos que la meta de crecimiento económico pues era muy difícil de alcanzar. Los ingresos que se previeron también serán muy difíciles de alcanzar por esta baja de crecimiento económico. Ahí vemos un repunte de la inflación, una baja de la actividad industrial, otra vez en números negativos, y de ahí pues se fija un presupuesto que tiene un gasto neto total histórico, 7.08 billones de pesos. Sin embargo, no vemos un cambio de política del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, se siguen inyectando dinero a programas sociales. Nadie está en contra de programas sociales, pero sin embargo se está en contra de cómo se están llevando a cabo. La mejor prueba, y yo lo he venido sosteniendo, es que entre 2018 y 2022, por ejemplo, el gasto social, el llamado gasto social, el gasto en protección social, pues ha crecido poco más del 40%, mientras que el gasto en desarrollo económico, pues apenas ha tenido crecimientos muy moderados, incluso caídas, por ejemplo, como en el sector agrícola, como en el sector agropecuario, como en el sector de comunicaciones y transportes, como en el sector turismo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues ya lo vimos, la creación de casi 4 millones de pobres, 15 millones de personas adicionales sin atención médica, y un dato muy interesante que publicó y preocupante, yo te diría, el INEGI, el número de personas que han dejado de pertenecer a la clase media son casi 6.3 millones de personas. Entonces, esto quiere decir que la política social está fracasando, que no es suficiente con regalar dinero, porque es lo que se ha venido haciendo. Sin embargo, si es necesario incrementar el gasto en funciones de desarrollo económico, que es en lo que no se ha hecho en este presupuesto. Entonces, ¿qué tenemos? Pues más de lo mismo. Y el más de lo mismo pues nos indica que pues el gasto público no está cumpliendo realmente con sus objetivos. Más aún, en esta reducción que yo te diría arbitrariamente, sin ninguna lógica, se hizo en esta última fase del presupuesto, donde se reasignaron casi 8,000 millones de pesos, producto de recortes al Poder Judicial y fundamentalmente al INE. Pues me parece, yo creo que una falta de sensibilidad de Morena, que estos 8,000 millones que se recortaron se hayan ido pues únicamente a fortalecer aún más estos programas.
dejando a un lado, por ejemplo, temas tan sensibles y preocupantes como el abasto de medicinas. Buenas noches, te saluda Marilena Vega. ¿Qué se podría hacer, si es que se puede hacer algo para revertir esta tendencia negativa, no solo para algunos cuantos, sino para todos como país? Mira, yo lo veo realmente muy complicado. Me parece que aquí nada te costaba en esta reasignación, pues haberle puesto un poquito más de recursos a la protección consular, porque todos sabemos los problemas que están viviendo los consulados de México y sobre todo en la Unión Americana. Mario, te saluda Claudia Villegas, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este asunto de que incrementaron 4% las partidas presupuestales para los gobiernos de los estados? ¿Es posible, Mario? No, yo creo que son buenos deseos. Mira, las partidas para los estados se componen de 3 elementos fundamentalmente: de las participaciones a las entidades federativas, de los fondos repartidos a través del ramo 33, que es a través de fórmulas, y de los convenios de descentralización, básicamente. Aquí lo que les está fallando, y donde creo que se están creando falsas expectativas, y espero me equivoque, es en la parte de participaciones federales. No hay que olvidar que las participaciones federales dependen de la recaudación federal participable, que es la bolsa que se va haciendo, pues prácticamente con toda la recaudación tributaria. Pero ¿qué va a suceder en el ejercicio? Y espero que me equivoque, pero la falta de crecimiento, la falta de recaudación, los ingresos no van a llegar a lo que se ha estimado. Al no llegar a lo que se ha estimado, pues baja la bolsa de recaudación federal participable y las entidades federativas van a recibir menos, que fue exactamente lo que sucedió en 2019, en 2020, y yo te diría que en 2021 van a salir tablas las entidades federativas, pero entre 2019 y 2020 la recaudación federal participable cayó en casi 150,000 millones de pesos. Se puede decir que en esos 2 años las entidades federativas dejaron de recibir casi 150,000 millones de pesos, que no se han podido compensar porque además han tenido que hacer frente a la atención médica derivada de la pandemia. El FASA, por ejemplo, que es un fondo básicamente para pagar salarios de médicos en todo el territorio nacional, pues ha disminuido. Y el otro fondo de infraestructura para salud prácticamente se llegó a cero. Entonces, pues sí, son unos buenos deseos. El año pasado también estuve muy de cerca del tema presupuestario y que nos hemos dado cuenta que se anunciaban incrementos nuevamente al gasto federalizado y pues todos sabemos que el gasto federalizado ha venido cayendo cuando menos a tasas del 3% durante los últimos 3 años. Entonces, me parece que en papel son buenos deseos. Habrá que ver si durante el ejercicio presupuestario realmente se alcanzan esas metas. Yo desafortunadamente te digo, por lo que estamos viendo hoy, pues ya vemos señales de que la economía no va a alcanzar su crecimiento ni siquiera del 6% en este cierre de año y difícilmente va a alcanzar el 4,1% que se estima para el próximo año. Y esto, desafortunadamente, traerá consecuencias negativas sobre los ingresos tributarios. ¿Y qué me parece? Que sí, lo que este año ha salvado un poco a las finanzas públicas, pues es el precio del petróleo, que paralelamente y paradójicamente en los criterios de política económica para el próximo año está subestimado. Los $55.1 por barril que se estiman, pues están muy abajo de lo que se está viendo hoy en el mercado, y si tú revisas la fórmula que se establece para su proyección en el artículo 31 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, nos vamos a dar cuenta que el precio del petróleo con el que se debe haber hecho la estimación, pues ronda alrededor de los $60 por barril. Entonces van a tener excelentes petroleros, pero la recaudación tributaria pues va a estar baja. Entonces, paradójicamente, vamos a tener una federación rica y estados pobres. Muchísimas gracias, Mario Di Constanzo, economista, un gran analista, expresidente de Conducef. Gracias por esta charla y esta explicación y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Claro que sí, y les mando un abrazo a las 3 y muchas felicidades. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el 88.9 Noticias. Acompáñenos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. No se vayan. En Salud, Dinero y Amor, Pócar de Reinas, por 88.9 Noticias.